Ok, ahora sí, 115. ¿Estamos? No a nosotros, oh Jehová, todos, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a tener en cuenta lo que nos dice ahí la introducción, ¿cierto? Del Salmo 115. Nuestro Dios es Dios, ¿en dónde? En los cielos, y todo lo que quiso ha hecho, dice el versículo 3. Estaba ayer dando un estudio y le poníamos el título al estudio La vida cristiana normal. Y qué tremendo que uno tiene que decir en el día de hoy la vida cristiana normal, en vez de decir uno la vida cristiana. Pero resulta que en el día de hoy no se puede decir la vida cristiana, porque hay gente que no está viviendo la vida cristiana tal y como es. Entonces, por eso se suele decir la vida cristiana normal. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poquito de ese tema. ¿Recuerdan las 3 palabras con las que comenzamos este año? Que son claves para la vida cristiana. Las necesito las 24 horas. Las necesito todos los días de mi vida hasta que llegue la presencia de Dios. Son 3 palabras. Y las 3 tienen que ver con mi vida cristiana. En primer lugar es la sangre. La segunda es la cruz. Y la tercera, el Espíritu Santo. Esas 3 palabras las tengo que usar yo las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque tengo al enemigo asediándome las 24 horas del día. ¿Sí? Porque por medio de la sangre tengo entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo tengo limpieza de mis pecados. ¿Sí? Necesito la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre trata con lo que yo hago y la cruz trata con lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro al Señor Jesucristo, digo, gracias porque no solamente tú moriste en la cruz por mis pecados, sino que yo morí juntamente contigo. Y es una de las cosas que uno no presupuesta dentro del caminar con Dios. Necesito la sangre, necesito la cruz y necesito del Espíritu Santo. Pero hay otra gran necesidad que tenemos en la vida cristiana. ¿Saben cuál es? Que hemos perdido el sentido de la majestad de Dios. A Dios le damos las obras. Usted un día se va a encontrar con Dios, quiero que lo sepa. Y Dios le va a decir, y usted va a ver la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que te va a decir el Señor Jesucristo? ¿O no te lo va a decir? Usted va a decir, todo esto dejó el Señor Jesucristo por venirme a rescatar. ¿Qué hice yo en la tierra? ¿Sí? ¿Qué cosas me apegué yo tanto en la tierra y que no viví conforme a los diseños de Dios? Hace 8 días veíamos, ¿recuerdan ustedes qué? La historia de los 3 reyes de Oriente, los sabios de Oriente, ¿cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y qué hicieron esos 3 tipos?
Dice que salieron de su zona de confort. Dice más o menos recorrieron 1000 kilómetros. Hoy en día son 750 kilómetros. Y llegaron, dice, se postraron de él. ¿Y qué fue lo que hicieron ante el Señor cuando lo vieron? Abrieron sus tesoros. Lo adoraron y abrieron sus tesoros. ¿Usted le está entregando sus tesoros a Dios? Usted le está entregando su vida a Dios. ¿Cuál es el más grande tesoro que usted tiene? Y que Dios demanda tu vida. El resto es otra cosa. Lo que Dios primero demanda de nosotros es eso. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque saben que tenían ellos un claro concepto de Dios. Lo primero, cuando llegaron ellos a Jerusalén, ¿qué fue lo que dijeron? Venimos a adorar al Rey. Y cuando usted tiene un concepto claro de quién es el Rey, usted lo adora como Rey. Lo que pasa es que dentro de nuestra cultura no tenemos un concepto claro de lo que es un rey. Yo no sé si hemos visto a un rey. Yo no sé si hemos estado en un palacio. ¿Sí? Yo no sé si hemos visto al rey, un rey terrenal con su capa, con su corona, con su cetro. Si lo hemos visto sentarse en su trono. ¿Sí? Normalmente me llama mucho la atención cuando en España, cuando vivíamos en España y hoy en día, cuando los embajadores tienen que ir a presentar sus credenciales. Presentan las credenciales ante el rey de España y lo primero es que le mandan a ellos, le mandan a la embajada, a la parte diplomática, le mandan un protocolo, le dice por favor, el embajador tiene que ir vestido de esta manera, la embajadora tiene que ir de esta manera, cuando ustedes lleguen ante el rey, mírenlo de esta manera, por favor no le dirijan la palabra, espere que él le dirija, hay todo un protocolo, ¿sí? Cuando llegaron estos sabios de Oriente, lo primero que dijeron en Jerusalén es, venimos a adorar al Rey. Entonces, uno de los puntos para cuestionarnos en esta meditación de este mediodía, en primer lugar, ¿cuál es? Hemos abandonado el elevado concepto que Dios tiene. Tenemos un concepto de Dios muy pequeño, ¿sí? Vamos a ver el llamado de Dios que le hace a la iglesia hoy en día. Mire, vamos a ver cuál es la última iglesia que la Biblia registra en el mensaje a las 7 iglesias. En el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Que está en el libro de Apocalipsis. Si buscamos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, la última iglesia, ¿cuál es? Entonces yo me voy a Apocalipsis, capítulo 3, y comienzo desde el versículo 14. Y el título de Apocalipsis 3, versículo 14. Antes de ese título aparece lo siguiente, mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos eso. ¿Sí? Mensaje a la iglesia de la Odisea. Normalmente, ¿qué es lo que la gente dice en el día de hoy? ¿Sí? Lamentablemente en estos tiempos se dice, no, la iglesia hoy en día es muy próspera. ¿Sí? Hay iglesias prósperas en el día de hoy, ¿sí? Prósperas en el sentido externo, pero pobres en el sentido interno. Mire lo que dijo el Señor en la llamada de atención a la última iglesia. Si colocamos en el orden cronológico que la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Leamos el versículo 17 de Apocalipsis 3. Dice Apocalipsis 3, 17, tú dices, ¿qué dice la iglesia de hoy en día? ¿Yo soy qué? Rico. ¿Qué más? Me he enriquecido. ¿Y qué más? Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque hoy se habla de qué. En la mayoría de las iglesias, ¿de qué se habla en el día de hoy? Prosperidad. ¿Sí? Miren 3 cosas el reclamo que le hace a la iglesia. Tú dices, yo soy rico, número 1. Número 2, ¿qué? Me he enriquecido. Y número 3, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Pero la verdad, ¿cuál era? ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el versículo 17 de Apocalipsis 3? Pero la verdad es que no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿En qué capítulo 13? Versículo 17. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Normalmente, ¿cómo es que la gente mide la vida cristiana en el día de hoy? Por cantidad. ¿Sí? Éxito y cantidad. Pero ¿no ves cómo soy? Y Dios dice, ¿Qué dices? ¿Qué dice la iglesia de los últimos tiempos? Yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, me he enriquecido. ¿Y qué le dice el Señor a esa iglesia? Eres
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dice 5 cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos y analizamos este pasaje que nos muestra aquí la palabra de Dios, ¿cómo evaluamos nuestra vida? Nuestra vida no se evalúa por las cosas que tenemos, sino por lo que somos. Por lo que somos. Entonces vamos a mirarlo fríamente a la luz de la palabra de Dios. Entonces la más grande necesidad que tenemos nosotros, ¿cuál es? La más grande necesidad que tenemos nosotros es tener un claro concepto de quién es Dios. Mire, yo en el transcurso de este año, comencé el 1 de enero con unas exequias, la siguiente semana otras exequias, esta semana estuve en exequias y ahorita salgo para otras exequias. Murió el papá de... Entonces, ¿de quién? Y entonces salgo para estas exequias, ¿por qué? El miércoles en la noche me entró una llamada como a las 12 de la noche. Yo le había visto a esa señora que cualquier cosa que me llamara. A mí me llamaron hace 8 días en las horas de la noche. Me llamó el coronel porque tengo un grupo con los militares. En el grupo que yo tengo y la edad promedio, suelo decir, es 80 años. Ahorita es 81 años, es el menor. Dijo, Carlito, llame a Julana de tal. El esposo está enfermo en la clínica. Yo la llamé y le dije, mire, cualquier cosa, llámame. Y me llamó a las 12 de la noche. Y me llamó, Pastor Carlito, estoy llorando aquí, estoy aquí en mi habitación. Mi esposo está en la clínica, está muy enfermo. Y lo primero que Dios me puso en el corazón, dijo, dile que lo suelte. Y dije, suéltalo. ¿Pero cómo hago? Y vamos a orar. Me lo incorporé ahí a esa hora y comencemos a orar. Comienza a darle gracias a Dios por el día que tú lo conociste. Dale gracias a Dios porque se enamoraron. Dale gracias a Dios porque se casaron. Dale gracias a Dios por todo el tiempo que vivieron juntos y despídelo. Sí. El caso fue que me llamaron ayer y me dijeron, ¿sabes qué? Ese señor falleció. Yo voy a ir ahora para el cantón. No sé si las exequias son esta tarde o serán mañana. Pero lo curioso es que cuando uno con los militares, lo primero que hacen es que cuando pasan el féretro, cuando sacan el féretro de la sala donde lo están velando y lo llevan para la iglesia, van 2 cadetes con un cojín, ¿sí? En el cojín llegan el sable y llevan el casco. Mire, este señor es uno de los pocos veteranos de la guerra de Corea que están vivos, que estaba vivo. Y tiene muchísimas credenciales. A mí me decían que cuando salían en los desfiles, todas las credenciales no le cabían en una sola solapa. ¿Sí? Él tiene como 80 y pico de años. Porque eso tiene muchos homenajes que le ha hecho Corea, aquí en Colombia y en el transcurrir de su vida. Pero ¿de qué le sirven todos esos galardones? Se quedan aquí. ¿Sí? ¿De qué le quedan aquí? Mire lo que Dios nos dice en su palabra y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Si Dios quiere que yo tenga una meta en la vida, ¿cuál debería ser? La meta que yo debería tener sería el versículo 21 de Apocalipsis 3. ¿Sí? ¿Y cuál es la meta? Y ahorita vamos a ver qué tengo que adquirir de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué tremendo privilegio. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios quiere que seamos vencedores. Mira lo que le podemos apuntar nosotros. Entonces la pregunta que para poder hacernos en estos momentos es, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Preguntémonos en el día de hoy. No, la prioridad en mi vida en el día de hoy es sacar adelante mi negocio. Ah, bueno, qué chévere. No, la prioridad en mi vida es sacar adelante mi trabajo. Ah, pues chévere, qué bueno. No, la prioridad en mi vida es mi salud. No, la prioridad en mi vida es mi bienestar. Dije, pues todo eso está muy bonito y muy chévere, pero ¿sabe qué? De nada de eso se lleva para la eternidad. De nada de eso se lleva para la eternidad. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en este pasaje a esta iglesia? ¿Sí? Que es el mensaje para nosotros en el día de hoy. Dice el versículo 18 de Apocalipsis 3, ¿qué nos dice? Por tanto, yo te aconsejo. Mire cómo comienza diciendo. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Yo te aconsejo, dice él, que de mí compres. Número 1, ¿qué? Oro refinado en fuego. ¿Cierto? Número 2, pero dice que oro refinado en fuego para que seas, ¿qué?
para que sea rico. O sea que esa riqueza que tenía la iglesia en el último tiempo, dijo, esa no es una verdadera riqueza. Porque esa riqueza que dijo el Señor Jesucristo, los ladrones minan y hurtan. ¿Y qué más dijo el Señor? El hollín corroe. ¿Sí? Pero ¿qué dijo él? Compren de mí oro refinado en fuego para que sean ricos. Número 1. Número 2, ¿qué más? Vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. ¿Sí? Y número 3, ¿qué dice? Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vamos a analizar rápidamente estos 3 aspectos que están aquí. Porque en primer lugar el Señor dice en primer lugar, compre oro refinado en fuego. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es eso del oro refinado en fuego? Si yo me voy a Primera de Pedro, vamos a buscar Primera Carta de Pedro. Sí, vamos a ver si es Primera de Pedro. Porque resulta que en Pedro hay un pasaje que nos habla acerca de oro refinado en fuego. Y vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Vamos a buscar allí en Primera de Pedro. Dice capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver qué se refiere eso de oro refinado en fuego. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿sí? El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea, que el oro refinado en fuego, de acuerdo con Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, ¿se refiere a qué? A la fe. ¿Y qué es fe? Conocimiento de Dios. ¿Sí? Conocimiento de Dios. Dice, en primer lugar dice el Señor, ven y compra. O sea que hay que pagar un precio. Pero ¿saben cuál es el precio que Dios demanda de nosotros? Nuestra vida. Nos va a costar la vida. Sí, es el primer precio que yo te... Dice, ven y compra. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sí? Y es excelencia del conocimiento de Dios. Veámoslo. Veámoslo en un hombre que estuvo dispuesto a comprar ese oro refinado en fuego y el precio era su propia vida. Vamos a leer Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 3, ¿sí? Y en Filipenses capítulo 3 nos describe a ese hombre y él hace una declaración. Filipenses, busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. ¿Qué es eso del oro refinado en fuego? Dice 3:7. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 3:8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿a qué le apuntaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era la prioridad del apóstol Pablo? La excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu prioridad? Mire, donde usted tenga la prioridad, allí le dedica a usted el 100%. ¿Usted con qué se acuesta? ¿Preocupado por qué? ¿Con qué se levanta? Preocupado por qué. Todo el día gira en torno preocupado por qué. Ahí está su tesoro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto al apóstol Pablo? Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Para Pablo la prioridad ¿cuál era? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? 3:8. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar, dice el primer elemento, oro refinado en fuego. El segundo lugar dice que de mí compres ¿qué? ¿Cuál es el segundo elemento que menciona allí la palabra de Dios? En Apocalipsis capítulo 3. Vestiduras blancas ¿para qué? Para cubrir su desnudez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de vestiduras blancas? ¿Sí? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. ¿Qué es eso de vestiduras blancas? ¿Sí? Y resulta que hay un material con el cual usted se va a vestir en la eternidad. Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. ¿Sí? Y está hablando de la iglesia en las bodas del Cordero. Y en la iglesia en las bodas del Cordero dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. 1. Lino limpio. 2. Y lino resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es lo que tú le vas a presentar a Dios? Mire, ¿qué es lo que le presentan la mayoría en el caso de la iglesia en el día de hoy? No somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. ¿Y qué le dice Dios? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque de eso que tienes nada te vas a llevar para la eternidad. Si la excelencia de Jesucristo no está en primer lugar en mi vida, yo no tengo oro refinado en fuego con el cual voy a lucir en la eternidad. En segundo lugar, si no estoy dispuesto a hacer las obras que Dios preparó de antemano, yo no tengo lino limpio, resplandeciente y fino con el cual lucir en la eternidad. O sea que desde aquí usted se confecciona el traje que vas a lucir en la eternidad. ¿Usted está dispuesto a decirle en el día de hoy, Señor, quiero pagar el precio? Quiero que la excelencia del conocimiento de Dios sea la prioridad en mi vida. Es sencillo. ¿A qué es lo que usted le dedica más? Usted cuando se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que está preocupado o que está preocupada? ¿Sí? ¿Dónde está la prioridad? Eso te está mostrando qué clase de material tienes. En segundo lugar, tu dedicación te está indicando qué traje tú vas a lucir en la eternidad. Mire, qué tremendo con la situación en la que yo me encuentro, porque yo les contaba hace 8 días que la semana pasada estuve en otras exequias, esta semana estuve en exequias, hoy me voy para otras exequias, yo no sé quién se va a morir la semana entrante, entonces tengo que predicar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? ¡Pilas! En la eternidad, de eso nada que tienes aquí te lo vas a llevar. Los reyes de Oriente que vinieron a adorar al niño, que está en Mateo 2, o los sabios de Oriente sabían que era el rey. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se postraron delante de él. ¿Y qué fue lo que hicieron? Abrieron sus tesoros. ¿Usted qué está haciendo para Dios? ¿Usted cree que con las limonas que le está dando para Dios en el tiempo, en la prioridad y en lo que usted está haciendo para respaldar la obra de Dios, te vas a llevar eso para la eternidad? Te vas a llevar un gran chasco. Yo se lo estoy advirtiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando esté en la eternidad yo le voy a decir, se lo dije, y no me les voy a esconder. No me les voy a esconder. Se lo dije. Estás jugándotelo todo por Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque téngalo por seguro que en la eternidad muchos van a pagar esconderos a peso. Porque mostraron un evangelio que solamente estaba para el aquí y para el ahora. Por eso una de las grandes necesidades que tenemos nosotros como pueblo de Dios, ¿cuál es? Es recuperar la majestad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Pero hay un tercer elemento para tener en cuenta. ¿Qué le digo el Señor? Compra oro de mí, oro refinado en fuego. Tiene que comprarlo porque le cuesta. ¿Y cuál es el precio? Su vida. Número 1, salir de la zona de confort. Número 2, dice vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Y número 3, ¿qué dice el Señor? Dice ¿qué? Número 3, dice el Señor ¿qué? Colirio para vuestros ojos. Mire, esa oración usted la tiene que hacer sin cesar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esa oración? Porque la hizo el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la oración? Vamos a leer Efesios capítulo 1, donde encontramos nosotros esa clase de oración. Dice Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, pues recordemos que la carta a los Efesios se conoce como la corona de las epístolas. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 16, que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que es una oración que tengo que hacer ¿qué? Constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esta oración? ¿Cuál oración? La que sigue en el versículo 17. ¿Para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es una oración sin cesar. No ceso, que usted puede ir delante de Dios y decirle, Señor, gracias porque no ceso de orar para que nos des espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Todo eso tiene que ver ¿qué?
colirio para mis ojos, para que vea. ¿Sí? En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice, usted se puede jactar delante de Dios de 3 cosas. Se jacta la gente delante de Dios. En el día de hoy, como creyente, usted se puede jactar de 3 cosas. O sea, se puede sentir orgulloso de 3 cosas. Vamos a ver cuáles son. Jeremías, capítulo 9. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. ¿Sí? Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver cuáles son las 3 cosas que uno se puede jactar en la vida. Dice lo siguiente, Jeremías capítulo 9, vuelvo y repito, Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová, número 1, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿cierto? Número 2, ni en su valentía se alabe el valiente. Número 3, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a ponerle a eso el equivalente dinámico en el día de hoy. No se alabe en lo que conoce, en lo erudito que eres. No se alabe en lo saludable que eres, en lo saludable físicamente que eres. Por eso dice, no se alabe el valiente en su valentía, o sea, en su destreza física. Y dice, y no se alabe en los bienes que posee. Compré la casa, compré el apartamento, compré el carro, tengo ese dinero, me gané esto otro. Dice, no se jacte de eso, nada te lo vas a llevar. No te jactes aún de la calidad de vida que tienes. No se jacte del conocimiento que tienes. ¿Qué dice? Sigamos leyendo. Dice versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Que hago qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Si es en eso lo que tenemos que jactarnos en el día de hoy, es que, Señor, gracias, porque independiente de todo lo demás, te conozco. Porque independiente de todo lo demás, mi prioridad, ¿cuál es? La excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Pero mire, yo no voy a procurar conocer a Dios si yo no tengo un claro concepto de la grandeza y de la majestad de Dios. El gran peligro es que si tenemos un concepto distorsionado de Dios, podemos ¿qué? Caemos en ¿qué? En la idolatría. Usted comienza a idolatrarse. La idolatría que en las cosas, todo para la casa, ¿sí? Todo para la casa, ¿no? Todo para el cuerpo, ¿sí? Todo para el trabajo, todo para la profesión, ¿sí? Y entonces usted comienza a cambiar. El problema es que ponemos a Dios al nivel en que lo podamos utilizar. Ponemos a Dios al nivel en que lo podamos manejar. Ponemos a Dios al nivel de que podamos sacarle provecho. Por eso la gran pregunta para hacernos es, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Sí? Esa es la pregunta que podemos hacernos en este momento. ¿Qué clase de Dios yo tengo? ¿Sí? En primer lugar. Vamos a irnos a Primera de Crónicas para ir cerrando. Primera de Crónicas capítulo 29. En Primera de Crónicas capítulo 29 encontramos un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que conforme al corazón de Dios tenía sus prioridades claras. Mire, en primer lugar era un hombre rico, ¿cierto? Se había enriquecido, de ninguna cosa tenía necesidad, pero la prioridad de él era Dios. Y tenía todo lo demás. Sí, Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Entonces tenemos ese hombre, porque Dios quiere un balance. Pero entonces, ¿qué hago en mi vida cristiana? ¿Me quedo como estoy? No. ¿Cuál es la prioridad nuestra en el caminar con Dios? Mire, la más grande necesidad que tenemos nosotros en el día de hoy, ¿cuál es? La más grande necesidad que tenemos nosotros en el día de hoy es conocerlo a Él. Porque cuando usted conoce y usted sabe al Dios que sirve, nosotros no podemos... Mire, la vida cristiana es un fiel reflejo del concepto que yo tenga acerca de Dios. ¿Sí? Yo no puedo vivir por encima de las creencias que tengo acerca de Dios. Por eso, ¿cuál debe ser mi prioridad? Decirle, Espíritu Santo, que cada día que yo viva, más mi vida y el conocimiento de Dios sea de acuerdo con la revelación que me da la palabra de Dios. En Primera de Crónicas capítulo 29, sí,
vamos a ver allí ciertos aspectos. Podemos tener Primera de Crónicas 29 y vamos a leer desde el versículo 11. ¿Sí? Mira, un hombre conforme al corazón de Dios. 29:11. ¿Estamos? Y podemos leerlo al unísono. Vamos a leer del 29:11 al 15. ¿Estamos? Comencemos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué nos muestra el versículo 11 de Primera de Crónicas 29? Mire el concepto que este hombre tenía de Dios. Era un hombre que la prioridad de él, ¿quién era? Dios. ¿Quién ocupaba el trono de su vida? Dios. ¿Sí? Y con esa magnitud y esa dimensión de la grandeza de Dios, dice, Dios, todo es tuyo. Tuyo el honor, tuya la gloria, tuya la majestad. Versículo 12. Las riquezas, dice él, la gloria, ¿qué más? Proceden de ti y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En segundo lugar, ¿qué dice este hombre? Señor, no hay nadie como tú. Lo tenía bien claro. En segundo lugar, ¿qué le dice? Señor, todas las riquezas provienen de ti. Nadie tiene a menos que tú le des. Señor, y tú deseas que todos sean, ¿qué? Grandes. ¿Y quieres darle poder a quién? A todos. Tercer lugar, ¿qué le dice? Versículo 13. Ahora pues Dios nuestro, ¿nosotros qué? Alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo? Mira dónde llega él a reconocer. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido te damos. ¿Usted le está dando a Dios de lo que recibe? ¿Seguro? Bueno, un día Dios le va a hacer el balance. No se preocupe, ¿sí? Dios un día le va a hacer el balance. Pero es bueno que mejor que se lo haga desde ahora para no pasar la vergüenza después en la eternidad cuando no hay reversa. Porque pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 15, ¿qué reconoce ese hombre? Que mientras está aquí en la tierra, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿aquí estamos de qué? Señor dice, porque nosotros extranjeros, ¿qué más dice? Advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días en la tierra, ¿cómo son? Cual sombra que no dura. O sea que aquí estamos de paso. ¿Sí? Pero mire, era un hombre. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era su reino? Si usted llega, yo les invito, mire, por pura reflexión, yo lo hice esta mañana, me volví a leer nuevamente Primera de Crónicas 29, y es tremendo. Y una de las preguntas que Susan me decía, porque ahí viene un punto de talentos. Papi, ¿qué son talentos? Dice 230,000 kilos de oro, 230,000 kilos de plata. Dice, ¡pum! Para el templo, para la presencia de Dios. 230,000. ¿Y son qué? Estamos hablando nosotros 230 toneladas. Y uno dice, wow, eso es bárbaro. Esto es lo que decía este hombre. Pero ¿dónde estaba el concepto de él? Claro, yo sé a quién le sirvo. Ese fue hombre, cómo comienza, cómo es lanzado ¿de qué? De una vida anónima, y cómo es lanzado, sacado del anonimato a la vida pública. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo a Goliat? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Él tenía claro el concepto de Dios. Pero ¿dónde estaba la prioridad de él? En Dios. ¿Dónde está la prioridad normalmente del común de los cristianos en el día de hoy? No, somos ricos, somos prósperos, no tenemos necesidad de nada. ¿Y Dios qué le dice? Un momento, eso no es así. La situación es esta: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ven a mí y compra oro refinado en fuego, vestiduras blancas para cubrir tu desnudez y colirio para vuestros ojos. La invitación en esta mañana es que vayamos delante de Dios, ¿sí? Y digámosle en primer lugar al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de mi entendimiento para comprender la grandeza y la majestad del Dios de quien soy y de quien sirvo. Y el resto
viene por añadidura. Decía la evaluación, para cerrar esto, de este hombre de Dios, decía: la iglesia del siglo XXI es una iglesia próspera externamente, pero pobre internamente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el equilibrio. Aquí una persona que tiene el equilibrio es Primera de Crónicas capítulo 29, que yo les invito a que volvamos a leer. Yo lo voy a volver a leer, voy a estudiarlo, porque era un hombre que tenía claro al Dios a quien servía y que todo lo que tenía sencillamente era un buen administrador de lo que Dios le había dado. De lo que hemos recibido, eso te damos. Recuerda lo siguiente: Dios nos dice en su palabra: te aconsejo, ¿recuerdan? Apocalipsis 3:18. Te aconsejo que de mí compres. Tienes que pagar. ¿Qué tengo que pagar? No, no es dinero, es tu vida. Es mucho más. Es tu vida lo que te pide Dios. ¿Sí? No como hoy en día: pacte y pague y de tanto. No, eso no te pide Dios. Dios te pide algo más. ¿Sí? Que te costará, que tu vida te pide Dios. Cuando usted le da la vida a Dios, usted le da el resto a Dios. Porque cuando usted solamente piensa con Dios en diezmos y ofrendas y en dinero, usted le está dando chichiguas. Eso se queda aquí en la tierra. Y Dios le dice: quiero algo más. ¡Tu vida! Y eso fue lo que estuvo dispuesto a hacer ¿quién? Gaspar, Belsasar y Melchor, que estuvieron dispuestos a salir de la zona de confort, a dar su vida, y abren sus tesoros y se los ponen al rey. ¿Vamos a orar? Vamos a orar en esta mañana. ¿Sí? Vamos a dejar este tiempo aquí. Vamos a orar. Y como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 y 3, siempre hay una frasecita que se repite en el mensaje a las 7 iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de estos tiempos. ¿Y cómo termina la recompensa que Dios nos ofrece? Miren, ni más ni menos, no tiene otra pauta, ¿sí? ¿Cuál es que nos ofrece Dios? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, lo leemos, Apocalipsis 3:21. El 3:20 es un versículo muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué curioso que a la iglesia de los últimos tiempos Jesús tiene que tocarle la puerta y decirle: iglesia de los últimos tiempos, déjame entrar, que yo quiero poner orden. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice después? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Mire, no hay mayor satisfacción de un pastor, no hay mayor satisfacción para un líder cristiano, no hay mayor satisfacción para alguien que esté discipulando, que los que le están escuchando alcancen los diseños y los propósitos de Dios. A mí no me llena de gozo que tú te hayas comprado una casa o que te hayas comprado un apartamento o que hagas viajes. A mí no me llena de gozo que alcances muchas metas. A mí me llena de gozo, hermano y hermana en el Señor, que usted se alinee a los diseños y a los propósitos de Dios. Porque cuando estemos juntos en la eternidad, te voy a decir: vamos a disfrutar por la eternidad de eso. ¿Qué me saca con que usted me lleve a disfrutar de su casa, de su apartamento y de sus bienes que se quedan aquí en la tierra? Y qué mejor que los logros que usted tenga aquí en la tierra, sí, sean logros que trasciendan la eternidad. Y cuando estemos allá, los vamos a disfrutar por la eternidad. Que yo puedo decirle a cada uno: ¿cómo te sientes aquí? Disfrutando de los galardones y de las coronas. ¿Valió la pena? Valió la pena. Ese es el secreto en nuestro caminar con Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En este tiempito, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Y como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, 21, 22. El que tiene oídos, oiga.